Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 2. Jueces, capítulo 6, versículo 2. ¿Sí lo tenemos? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bueno, vamos a disponernos para darle gracias al Señor y pedirle que nos enseñe esta palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti. Colocamos nuestras vidas, Señor, en tus manos, y te pedimos, Señor, con humildad, te pedimos, Señor, que nos enseñes tu palabra, te pedimos que a través de ella tú envíes tu salvación a nuestra vida. Hoy clamamos a ti, Señor, para que por medio de tu palabra, Señor, tú nos liberes, tú nos sanes, tú nos restaures, tú nos des la victoria, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, tú te glorifiques en nuestra vida y hagas, Señor, tus preciosas obras, obras maravillosas que solamente tú puedes hacer. Que por medio de tu palabra, Señor, tú infundas vida, infundas aliento, renueves, Señor Jesús, en nuestra vida todo lo que sea necesario, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén. Bueno, en este capítulo 6, la Biblia nos narra, nos cuenta sobre el llamamiento de Gedeón. Y, y en los versículos que leímos, la Biblia nos cuenta, en esos pocos versículos nos narra, nos hace conocer cómo era Israel, cómo estaba Israel en esa época. Y dice, pues por lo que leemos, que Israel no estaba bien. Amén. Israel estaba mal, porque estaban bajo el dominio, bajo el gobierno de otro pueblo que eran los de Madián, y estos, dice, cada vez que sembraban venían y los rodeaban, y cada vez que había cosechas en Israel venían y los cercaban o los asediaban o los sitiaban y les quitaban el fruto, sea de vacas, sea de ovejas, sea de productos agrícolas, se los llevaban y no dejaban qué comer en Israel. Y dice que de esa manera Israel estaba en un proceso de pobreza, o lo dice exactamente ahí, de esta manera Israel se iba empobreciendo. ¿Qué quiere decir que se iba empobreciendo? ¿Qué quiere decir que se iba empobreciendo? ¿Ah? Estaban peor, digamos. Salían de Guatemala y pasaban a Guatepeor, porque cada vez es empobrecerse, es cada vez más mal, cada vez en peores condiciones, cada vez más difícil, cada vez más duro. O sea,
Una cosa es decir ser pobre. Ser pobre es como decir está ahí quieto, estancado, así, una línea. Pero cuando se dice está empobreciendo, quiere decir que eso va para abajo. Y entonces, por ejemplo, usted, ¿qué? En su economía puede decir, bueno, ahorita en mis ingresos y en mis ingresos estoy estable. Lo mismo que me entra, por ejemplo, me sale, puede decir alguien. No es que sea la mejor condición, pero por lo menos lo que le entra le sale y está ahí, digamos, parejo. Pero otra cosa, y ahí es grave y es preocupante, cuando usted hace ese balance y dice, no, cada vez me alcanza menos, cada vez gasto más o cada vez el ingreso es menor, y ahí sí es preocupante, porque mientras usted dice, bueno, por lo menos lo que entra sale, estoy ahí estable. Amén. Amén. Pero cuando ya uno ve, y así pasa por ejemplo en las empresas, ese de estar la línea así no es lo mejor. Lo ideal es que esté cada vez más para arriba, pero cuando la flecha va para abajo, ahí sí es preocupante. Y entonces Israel estaba así, imagínense una gráfica así, y la flecha de Israel en rojo con una flecha con sino para abajo. O sea que cada vez peor, cada vez más mal. Y la explicación de eso era porque los madianitas venían y le robaban todo lo que daban. Ahora, Israel estaba así, y cuando dice empobrecimiento, eso no es, digamos, de un día para otro. Y entonces, ahí mismo, cuando dice que la palabra de Dios dice que Israel estaba empobreciendo, uno nos hace entender eso, que estaban cada vez peor. Pasaba el tiempo y cada vez estaban en peores condiciones. Pero también esa palabra nos hace entender que Israel venía así durante mucho tiempo. ¿Sí me hago entender? Durante mucho tiempo. Y por eso esos resultados. Y entonces eso no es de la noche a la mañana, no es ni de un mes ni dos, sino años. Y ellos venían durante mucho tiempo en ese proceso de empobrecimiento. Ahora, ¿a dónde vamos? Cuando hablamos entonces, o cuando entendemos que Israel venía así durante algún tiempo, durante mucho tiempo, nosotros debemos meditar o entender que lo que lo llevaba a Israel a estar cada vez peor, o lo que lo llevó a estar en esa condición de estar en esa flecha para abajo, en esa dirección de caída en picada como iba Israel, lo que los llevó a estar así no era precisamente los madianitas. Los madianitas era una consecuencia. Era una consecuencia ¿de qué? De la forma de vivir que tenían durante todo ese tiempo los israelitas. ¿Sí me hago entender? Porque los madianitas estaban ahí, era porque, así como en otros pasajes la Biblia nos cuenta, era porque Dios lo permitía o Dios los usaba como un instrumento para que su pueblo coseche lo que siembra. Y entonces los madianitas no estaban así por malos y los israelitas no estaban así porque habían hecho las cosas bien. Amén. O sea, los israelitas estaban en ese proceso porque ellos durante mucho tiempo venían haciendo las cosas mal. Y cuando decimos que venían haciendo las cosas mal durante mucho tiempo, tocamos un tema que es bien importante para el ser humano, que son las costumbres o los hábitos o las tradiciones. Porque cuando el ser humano hace algo, o mejor dicho, en la vida del hombre, a medida que va pasando el tiempo, es que se le van formando las costumbres. Amén. A medida que pasa el tiempo se forman las costumbres. A medida que pasa el tiempo se forman las tradiciones. Por eso, digamos, un país o una región que sea nueva, no va a tener ninguna tradición, ninguna costumbre. Los países o las regiones antiguas o los pueblos antiguos son llenos de costumbres o de tradiciones, porque las costumbres y las tradiciones se forman a lo largo del tiempo. Amén.
Y entonces, ¿qué vamos entendiendo de ese pasaje? Que a lo largo de ese tiempo los israelitas habían adquirido o estaban practicando unas costumbres o unas tradiciones que a Dios no le agradaban y que por eso estaban como estaban, cada vez de mal en peor. Era por las costumbres que ellos practicaban, era por las tradiciones que ellos tenían en su comportamiento o en su conducta. Amén. Ahora, las costumbres y las tradiciones, como se forman en el tiempo, se transmiten de generación en generación. Amén. Las costumbres y las tradiciones se van transmitiendo, tienen esa característica de generación en generación. Y entonces, ¿qué pasa? Que para la gente se van volviendo cosas importantes, las costumbres y las tradiciones. Se vuelven cosas importantes y las defienden con toda su fuerza, con todo su ánimo. El ser humano se aferra a sus costumbres, a sus tradiciones y las defiende. Pero lo que nosotros debemos entender es que, y lo que la Biblia nos enseña es que hay tradiciones que son buenas y hay tradiciones que son malas, o hay costumbres que son buenas y hay costumbres que son malas. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer como pueblo de Dios? No debemos cometer el error de aferrarnos a nuestras costumbres porque simplemente son nuestras costumbres, porque así es como la gente asume las tradiciones. Es que siempre lo hemos hecho, es que siempre hemos sido así, es que eso es bonito, es que es agradable, es que nos gusta, es que así lo aprendimos, es que de toda nuestra vida ha sido así. Nosotros debemos aprender a hacer algo que dice la Biblia: examinarlo todo. ¿Qué más? Primero examinarlo, después retener lo bueno y después, ¿qué hay que hacer? Tres cosas: examinar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Son tres cosas, y eso nosotros tenemos que aprender a hacerlo con respecto a las costumbres o a las tradiciones que hayan en nuestra vida. Ahora, hay costumbres y tradiciones a nivel nacional, hay costumbres y tradiciones a nivel regional, hay costumbres y tradiciones a nivel familiar, hay costumbres y tradiciones a nivel personal. Yo, por ejemplo, yo de tanto en tanto he hablado de mi forma de ser, y más ya pues ustedes con todos estos años me conocen cómo es mi forma de ser, que no es la mejor, ni la más agradable ni la más bonita, hasta yo me siento mal. Pero a veces, sobre todo la pastora, ¿no? Porque los demás casi no. La pastora me dice: mira, es que esa forma de ser cambia, me dice cosas que sería bueno que cambie. Y entonces cuando me dice así, yo me siento como que me están atacando. Puede pasarle eso. Y la gente cuando se le toca las tradiciones se siente atacada. Eso está escrito en la Biblia. Un día los apóstoles los apedrearon y la razón que dijeron fue: le están enseñando al pueblo costumbres que nunca hemos aprendido. ¿Sí han leído eso? Y entonces, ¿qué pasa? Uno se siente como, porque es que uno, como la palabra lo dice, está acostumbrado a ser así, y uno siente como que lo están atacando, como que lo están criticando, como que lo están juzgando. Pero, y al sentir eso, uno comete un error. ¿Cuál es el error? Es que yo siempre he sido así, así me conoció, uno puede decir. Otros responderán: ¿para qué se metió conmigo? Pues sabía cómo yo era. Así responden algunos, ¿no? Así he sido siempre, así me enseñaron, así soy. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? Cambiar. Si la costumbre no es buena, pues hay que cambiar. Hay que desecharla. Si es buena, reténla. Pero si es mala, no porque estés acostumbrado y porque lleves toda la vida practicándola, es buena. ¿Sí me hago entender?
Y entonces es a nivel nacional, regional, familiar y personal. Y entonces, si uno quiere que le vaya bien en la vida, porque es que aquí les estaba yendo mal a ellos y cada vez les iba peor. Amén. Cada vez les iba peor. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Ellos tenían que cambiar sus costumbres, cambiar lo que venían practicando durante mucho tiempo, porque por eso era que iban de mal en peor. Y entonces uno no puede sacar argumentos como esos. Es que siempre eso ha sido así. Muchos, mire, por ejemplo, no se convierten al cristianismo por eso. Dicen, es que toda la vida hemos sido católicos. Mi mamá fue católico, mi abuelo fue católico, desde donde yo me acuerdo siempre hemos sido católicos, y algunos no dicen nada, sino que ponen en la pared, aquí somos católicos, no insista. Otros, católico nací, católico y apostólico y romano nací, y así me he de morir, dice. Pues bruto, pues te vas a ir al infierno así. Y entonces no hay que ser, y ese nosotros somos dados a defender nuestras costumbres así, de una forma muy fuerte. Pero por esa razón, porque es que como se van transmitiendo de generación en generación, se vuelven algo muy importante en la vida de los seres humanos. Pero, además también les gusta. ¿Mm? Pero entonces, ¿las tradiciones o las costumbres son malas? Pregunto. ¿Son malas o no son malas? ¿Ah? ¿Quién responde? No escucho. Hay unas que sí y hay otras que no. El problema no son las tradiciones. Porque es que uno, o las costumbres, porque es que uno aquí en la vida de fe y en el cristianismo no tiene que aprender unas costumbres. Uno tiene que aprender costumbres. Amén. Y entonces el problema no son las tradiciones. El problema es cuáles son las tradiciones que nosotros practicamos o que tenemos en la vida. Nosotros como cristianos no estamos en contra de las tradiciones. Nosotros como creyentes estamos en contra de ¿qué? ¿Mm? ¿De qué? Del pecado. Y entonces, hay costumbres que son pecaminosas. Hay costumbres que son pecados. ¿Mm? Y entonces eso quiere decir que hay pueblos enteros, regiones, ciudades enteras, familias enteras, que están practicando cosas que son pecado y que no les conviene. Y entonces cuando decimos examinar las tradiciones o las costumbres, es que nosotros debemos examinar cuáles de las costumbres que nosotros tengamos en nuestra vida son pecado y cuáles no. Podemos definir las tradiciones que son pecado o que nos llevan al pecado, son aquellas que no están en la voluntad de Dios, que no le agradan a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Les decía, Israel venía en ese proceso. Y eso quiere decir que ellos tenían costumbres que no eran agradables a Dios. Ellos venían practicando cosas, se habían acostumbrado, habían tomado como una forma, como hábitos, como tradición, como costumbre, unos comportamientos que no le eran agradables a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que cada vez que
practicaban esas costumbres, pecaban. Cada vez que se dejaban llevar por las costumbres, en su vida iban añadiendo, como dice la Biblia, pecado a pecado. ¿Han leído ese versículo? En Isaías dice, así dice Jehová, ay de aquellos que se apartan de mí, dice Jehová, para buscarse como una cubierta, una cobertura, no de mí, añadiendo pecado a pecado. Y entonces el problema de las costumbres que son pecaminosas es que cada vez que el ser humano las va practicando, le va añadiendo pecado a su vida. Y esa es la razón por la cual la gente está cada vez de mal en peor, o la gente está cada vez peor, porque cada vez le añade un pecado más, le añade un pecado más, le añade un pecado más. Y por eso nosotros debemos tener cuidado de las costumbres que practicamos en nuestra vida. Porque si nosotros practicamos costumbres que no le son agradables a Dios, eso quiere decir que le estamos añadiendo. Cada vez que practicamos, cada vez que hacemos esas costumbres, se nos va aumentando el pecado. Amén. Hasta que se nos vuelve, como dice en el libro de Hebreos, todo un peso grande que nos asedia. Dice el libro de Hebreos capítulo 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuál es la consecuencia de ir añadiendo pecado a pecado? Es que cada vez la vida de las personas está peor, 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 peor. Amén. La consecuencia de ir limpiando y de irse purificando, de irle quitando pecado a pecado a nuestra vida, es lo contrario, que cada vez uno está mejor, mejor y mejor. Amén. A medida que pasa el tiempo, si usted está cambiando las costumbres, si usted está examinando sus costumbres, reteniendo las buenas, desechando las malas, entonces usted, su vida a medida que va pasando el tiempo, va a estar cada vez mejor. Pero si usted siente que a medida que pasa el tiempo está cada vez peor, tiene que revisar en esas costumbres. Porque seguro es que, la razón es que le está añadiendo pecado a pecado a su vida. Amén. No está ni siquiera igual, le va añadiendo pecado a pecado. Así estaba Israel. Y entonces dice, de este modo empobrecía a Israel. Porque venían, dice, aquí dice algo bien importante, dice, sucedía en el versículo 3, cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. En el 4 dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejar que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Le llamo la atención en esto, dice, venían y acampando contra ellos. Acampando contra ellos. Imagínense usted lo que pasaba. ¿Qué entienden por acampar? O sea, ¿qué imagen se les viene cuando dice acampando contra ellos? ¿Ah? Venían y como que les hacían como se ponían ahí delante de ellos alrededor y los sitiaban, los rodeaban. Y ellos vivían en unas montañas y los campos seguramente estaban ahí en los valles. Llegaban los otros y estaban ahí esperando que bajen. Ni siquiera ellos llegaban y les cosechaban para decir, bueno, por lo menos pues no los hacen trabajar. No, llegaban y se quedaban quietos ahí. Esperaban que los otros salgan, se den el trabajo de sacar las cosas y cuando ya estaban afuera listas, ahí ya venían y se las cogían. Más descarados todavía. Porque otro ladrón viene y calladito y dice, bueno, la saco de ahí de la tierra. Pero no, los dejaban trabajar y acampaban ahí y los otros los miraban y no había nada que hacer. ¿Qué palabra podemos decir? Desesperante, o sea, sin esperanza. Ya ellos sacaban la cabeza por las peñas o por las montañas y desde allá se miraba el campamento.
Y ya están los cultivos listos, y ya está la siembra lista, y ahí están las crías, y ahí están las vacas, y miraban, y pues, toca bajar, ¿qué hacemos? Toca bajar. Y bajaban y los sitiaban. Ahora, las costumbres, ahora vamos a las costumbres, que son pecaminosas, les decía, es como añadir pecado a penos, de todo peso, que ¿qué? Que nos asedia. Y vienen los madianitas, dice que venían y los asediaban a los israelitas. O sea que los madianitas eran una consecuencia del pecado, porque el pecado lo que hace al ser humano es asediarlo. ¿Qué es asediarlo? ¿Qué podemos entender por asediar? Asediar es eso, rodearlo y no permitirle ni entrar ni salir. No les permitía ni entrar ni salir. Y entonces el problema de practicar las costumbres que son pecaminosas es que el pecado se va añadiendo, sumando, pecado a pecado. Quiere decir que esos pecados se van formando como un campamento alrededor de la persona. Costumbre que se va practicando, que no es agradable a Dios, que es pecaminosa, se va formando como un campamento alrededor de las personas. Como un enemigo que le impide salir o entrar, que le impide hacer las cosas, que le impide prosperar. Por eso estaban los israelitas así, cada vez peor. Si usted no puede salir, si usted no puede entrar, si usted no se puede mover, si usted no puede comprar, si usted no puede vender, si usted no puede trabajar, si no puede dar, no puede recibir, no pasa nada en su vida y va a estar cada vez peor. Y eso es lo que hace el pecado, impedirlo al ser humano. Amén. Eso por un lado significa asediar. Otro significado de asediar, acosar. ¿Mm? Acosar con el propósito de obtener algo. ¿Mm? Sí entendemos lo del acoso, ¿no? Sí entendemos qué es acosar. Y entonces, las costumbres malas, las que no le agradan a Dios, las malas costumbres, si se siguen practicando, son como un pecado, son pecados que se van poniendo alrededor. Y esos pecados alrededor van acosando al ser humano. Ahora, esto que le estoy describiendo, les decía al principio, los resultados, las consecuencias de las tradiciones no se ven de un día para otro, de las costumbres no se ven de un día para otro. ¿Sí les dije eso o no les dije? ¿Sí? ¿Sí o no? Camilo, te estoy preguntando. Y entonces, ese es un inconveniente o esa es una amenaza para el ser humano. Y por eso sigue practicando las cosas. Porque dice, practicamos algo que no es agradable, que es pecaminoso, que no le agrada a Dios y no pasa nada. Pero sí se va colocando como un enemigo alrededor. ¿Y qué efecto produce eso? Un acoso en el ser humano, que es imperceptible, que el ser humano no lo identifica, no lo reconoce, pero empieza a ejercer una presión o un acoso. Les decía, se hace acoso, se hace asedio, se acosa a algo o a alguien con el propósito de obtener algo. Amén. Para eso se acosa. ¿Sí o no? Es muy conocido en Colombia, por ejemplo, el acoso sexual. Y entonces viene el jefe o la jefe o alguno acosa sexualmente al otro. ¿Cuál es el propósito del acoso? Tener las relaciones. Y entonces el pecado empieza a acosar, a asediar al ser humano. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué busca? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de ese acoso? Llevarlo más al pecado. Y eso se vuelve como una bola, como un círculo. Y entonces, las costumbres pecaminosas
es añadir pecado a pecado. Añadir pecado a pecado es como que se forme ese campamento alrededor. Ese campamento se forma y ejerce una presión para que el hombre siga pecando cada vez más. Y esa es la consecuencia, o esa es la razón por la cual la vida de las personas está cada vez de mal en peor, por causa del pecado. Entre más se peque, más mal se está. Amén. Entre menos se peque, mejor vas a estar. Así es. Por eso es que debemos hacer, por ejemplo, lo que hizo Gedeón. Les decía, aquí describe hasta donde leímos cómo estaba Israel. Pero luego dice la palabra de Dios que a Gedeón se le apareció, ¿quién? Se le apareció el ángel de Jehová. ¿Cuándo fue que lo mencionamos? El sábado fue, ¿no? Gedeón. Vino y le habló el Señor, ya usted, si recuerda la predicación, sabe lo que le dijo, lo que respondió Gedeón. Después de esa conversación ya Gedeón aceptó y dijo, listo, está bien, yo voy a ir a librar a Israel con mi fuerza, pero tú vas a ir conmigo. Dios le dio una dirección. Dios le dio una dirección a Gedeón. ¿Quién sabe qué dirección le dio? ¿Ah? Le dijo algo que tenía que hacer. En el versículo 25 dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal de tu padre, que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habéis cortado. ¿Qué era lo que le estaba pidiendo el Señor para librar a Israel, para sacarlo de esa desgracia que estaba así, iba en picada, empobreciéndose, cada vez peor, cada vez más mal? ¿Qué fue que le dijo? ¿Ah? Le dijo que corte, que derribe el altar de Baal, que corte la imagen de acera. ¿Por qué le dijo eso Dios? Porque en Israel tenían ya la costumbre de adorar a Baal y de adorar a acera, ya era una costumbre que tenían en el pueblo de Israel, se habían acostumbrado a eso. Y esas eran las costumbres que les estaban trayendo maldición. Esas eran las costumbres que hacían que sus enemigos los asedien y los acosen. Y no había nada y estaban en un círculo. Y eso se repetía y por eso estaban cada vez más mal. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque se repetía y estaban más mal. ¿Y por qué se repetían? Porque ellos seguían practicando esas costumbres. Y hasta que no corten esas costumbres, Israel no iba a cambiar de sentido, de dirección. Y entonces cuando le dijo corta, derriba, destruye, le está diciendo corta con eso. Nosotros tenemos que, les decía, examinar las costumbres que practicamos en nuestra vida y cortar las que son malas, cortar las que no le agradan, las que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo hacemos para saber qué costumbres son buenas y qué costumbres son malas? ¿Mm? Palabra de Dios. Conocer la voluntad de Dios. ¿Qué le agrada, qué no le agrada? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Para que usted pueda examinar y clasificar. Esta es buena, esta es mala, esta sirve, esta no. Con esta tengo que cortar. Esto no puedo seguir practicando, esto no puedo seguir haciendo. Porque si sigo haciendo, estoy añadiendo pecado, más pecado a mi vida, y eso se me va a volver como un enemigo que me rodea, y después no voy a poder salir de ese círculo. Y como consecuencia mi vida va a estar cada vez peor.
Amén. ¿Cómo hacemos para cortar las costumbres? ¿Qué instrumento usamos para cortar costumbres en nuestra vida? ¿Ah? Les decía, las costumbres son comportamientos que se aprendieron, que se han aprendido y que se han transmitido de generación a generación. Y eso hace que sea difícil dejar costumbres. Es difícil dejar costumbres, es de lo que más le cuesta al ser humano. Por eso cuando les decía, cuando a uno le dicen esa costumbre que tienes no es buena, no es agradable, no gusta, uno se siente como ofendido porque es como si le estuvieran tocando la carne a uno. Porque son costumbres aprendidas y se vuelven así, es duro dejarlas. ¿Qué necesitamos para cortar? ¿Ah? Hebreos 12:1 les decía, dice, despojémonos de todo peso que es el pecado a pecado que se ha ido añadiendo por las costumbres, que nos asedia, de todo peso y del pecado que nos asedia. Es lo que estamos describiendo, lo que dice acá en Jueces. ¿Sí estamos en el pasaje? Ese de Hebreos 12:1 describe también lo que menciona la Biblia en Jueces. Y entonces dice, más adelante dice una palabra que es con la que nosotros debemos cortar o es la que nosotros debemos usar para despojarnos de ese peso. ¿Cuál es? No sabemos. ¿Quién nos la va a revelar? ¿Cuál es? Es la disciplina. ¿Mm? Si no hay disciplina, no hay cambio de costumbres. Y entonces, por ejemplo, yo ya les digo, en el nombre de Jesús voy a voy a bajar de peso. Ya me voy a poner. Y entonces, ¿qué pasa? Que uno viene así porque se ha acostumbrado a comer, por las costumbres que tiene. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces viene el médico y le dice, bueno, usted tiene que cambiar las costumbres de comer, tiene que cambiar los hábitos que tiene de comer y los hábitos de ejercitarse. Y entonces, si no los tiene, tiene que tenerlos. Y entonces, listo, uno dice, lo voy a hacer. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que coger una disciplina. Disciplinarse para poder cambiar eso. Y entonces va a tener el resultado. Y entonces, la única manera para cortar con costumbres en nuestra vida es disciplinándose. Disciplinarse. Ahora, ¿qué es disciplinarse? ¿Qué entendemos por disciplinarnos para que nos quede más claro y vamos entendiéndonos mejor? Disciplina es un conjunto de reglas. Ahora, antes de esto hago un paréntesis, porque recuerdo que les dije, creo que la semana pasada, que es necesario aquí ajustar las disciplinas y que nos tenemos que meter en disciplinas. ¿Amén? ¿Sí, no? ¿Sí se acuerdan que les dije cuando fue la semana pasada? Y eso sigue firme porque es que si no hay disciplinas, hay costumbres que se nos han ido pegando a nosotros que no son buenas. Hay cosas a las que nos vamos acostumbrando que hay que cortarlas. Y la única manera de cortar eso es con disciplina. Amén. Ahora, ¿qué es la disciplina para que usted entienda cómo es que se va a hacer eso? Disciplina, conjunto de reglas. Conjunto de reglas que influyen en nuestro comportamiento para obtener un resultado. Eso es disciplina. Para que de pronto no vayan a pensar solamente disciplina, castigo, azote, no. Disciplina son normas, reglas. Colocarse o someterse. Si es el caso de que otro impone,
Meterse en la disciplina es meterse bajo esas normas, meterse bajo esas disciplinas, bajo esas reglas que van a afectar, van a influir en mi comportamiento, que me van a producir un cambio en mi comportamiento, con el propósito de tener un resultado. Amén. Y entonces nosotros, para cambiar costumbres o cortar costumbres en nuestra vida, tenemos que ponernos una disciplina de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo al examen que usted haga y las costumbres malas que encuentre. Usted tendrá que ahí colocarse unas reglas, colocarse una disciplina, un conjunto de reglas, de normas, de parámetros, y esas normas que le hagan tener un cambio en su comportamiento. Y el propósito, ¿cuál va a ser? El resultado, ¿cuál va a ser? Que se quite esa costumbre y se quiten las malas y se aprendan buenas costumbres. Amén. Por eso entonces les decía, disciplinas aquí en la iglesia que se van a colocar son de comportamiento, son normas, reglas que tienen que influir en tu comportamiento. Por eso no se pueden seguir comportando igual, no se debe seguir comportando igual. Regla que se coloca es para que cambie su comportamiento. Si usted no lo cambia, no se mete la disciplina, si quiere siga con su costumbre, pero no afecta el resto. ¿Sí me hago entender? Disciplinas, costumbres. Les decía una, por ejemplo, la de entregar el reporte, mencionaba la vez pasada, de las llamas. Esa es una disciplina que cada semana entregue. Les dije a los líderes de intercesión, cada semana me da un informe, quién asistió, quién no asistió. Me dicen quién asistió, quién no asistió y por qué. Esta semana no lo han hecho. Esa es una disciplina para cambiar esa mala costumbre. Esa mala costumbre que no le agrada a Dios. Que uno, que no estén sujetos. Dos, que vengan y no vengan cuando quieran, y porque sí, y porque no. Y no asumen el compromiso, la responsabilidad que tienen con el Señor como tiene que serse. Un compromiso con el Señor es más importante que cualquier otro compromiso en este mundo. Así es necesario que esté nuestra vida con Dios. Por eso un día un hombre le dijo, el Señor le dijo, ven, sígueme. Ah, no, el Señor no, fue un profeta. Y no le dijo ni siquiera, ven, sígueme. Ah, no, ese fue otro pasaje, fue el Señor. Aún no, que le dijo, ven, sígueme, y él le dijo, mira, Señor, deja que vaya a enterrar a mi papá. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. Ese era un compromiso que él tenía, ¿sí o no? Se le muere uno un familiar, uno dice, no, es que tengo un entierro. Y uno se siente comprometido, más si es el familiar de uno, más si es el papá de uno, o la mamacita, o la mamita, que es lo que más... A veces más que el papito. Y si se muere, no, dice, no, ahí sí que pena, el pastor se murió y tengo que ir, no sirvo. Creo que hablamos la vez pasada de compromiso, ¿no? La semana pasada. Compromiso con el Señor tiene que estar por encima. Por encima. Esa otra forma es una costumbre que no es buena. Por eso hablábamos de ese pasaje, el que no aborrece a padre, a madre, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y entonces, disciplina. ¿Cómo se cambian las costumbres? Con disciplina. Al principio, dice la Biblia, la disciplina no es que sea muy agradable, es duro al principio. Cuando usted empieza a colocar normas o a someter a normas, a reglas que le hacen cambiar su comportamiento, es duro por eso, porque uno viene acostumbrado a una forma, ¿sí me hago entender? Pero si se mantiene firme en la disciplina y la hace y sigue y se somete y se esfuerza,
por más duro que sea al principio, después va a llegar un momento en donde esa disciplina se le vuelve una costumbre, pero ya es buena y ya no va a ser dura, ya no va a ser difícil. Amén. Hay costumbres que son buenas, pero que porque no estamos acostumbrados nos da vergüenza hacerlas, por ejemplo. Y hay costumbres que son malas, que por la costumbre que tenemos las hacemos tranquilamente. Hay costumbres que son vergonzosas, pero porque ya llevamos tanto tiempo practicándolas, es algo natural, es algo normal. Y a las buenas costumbres nos da vergüenza. ¿Mm? Por ejemplo, yo al principio yo no tenía la costumbre de aplaudirle en las alabanzas al Señor cuando yo me convertí. Me daba vergüenza aplaudir en la iglesia. Pero ya después me acostumbré y ya, no, normal. A algunos les da vergüenza que los vean los amigos en la iglesia. Entonces, disciplina para obtener un resultado. Amén. Nosotros no podemos olvidarnos, no debemos olvidar nunca que el pecado es un enemigo nuestro. ¿Por qué le digo esto? Porque es que el pecado, dice la palabra de Dios, es agradable. Amén. Dice la Biblia que Moisés prefirió ser humillado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Y entonces el pecado tiene esa característica de ser agradable, así como le pasó a Eva, que miró el fruto y le pareció delicioso, de verlo nomás, se le hacía agua a la boca. Y le pareció delicioso para comerlo. Nunca lo había comido, pero lo miró y le pareció delicioso. Y entonces, por más agradable que le parezca algo malo, negativo, pecaminoso, no se olvide que eso es enemigo suyo. Amén. El pecado es nuestro enemigo. Y por lo tanto nosotros debemos tener la actitud correcta frente al pecado. Debemos mantener nuestra posición de vida frente al pecado. Es muy importante eso, que nosotros no nos dejemos llevar por lo delicioso, por lo agradable. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al pecado? ¿Cuál? ¿Ah? En el mismo libro de Hebreos 12, ahí más adelante dice, de lucha, de pelea, de enemistad contra el pecado, no de amistad, no de consentimiento con el pecado. Y entonces, cuando se acostumbran a prácticas pecaminosas, está en una amistad con el pecado. Y el que está en amistad con el pecado no puede estar en amistad con Dios. ¿Se han leído eso? Argumentos de las costumbres malas, de los que practican, y argumentos que saca la gente para seguir practicando lo malo. Es que, ¿qué tiene de malo? Porque no se le ve al principio, le decía, las consecuencias se ven con el tiempo. Con el tiempo. Otras, es que no pasa nada. Por esa misma razón. Es que no pasa nada. Por ejemplo, ayer, hoy es primero, ¿no? Ayer acabamos de pasar la fiesta satánica. Y para defender, mire, ya ya se volvió algo tan descarado que ni los que defendían eso ya no lo defienden, que eran los católicos. Ellos hasta hace poco defendían eso. Ahora ya este año ya no. Ya ellos ya también empiezan a mandar sus mensajes. Esa es una fiesta diabólica, satánica. Pero
para defender la costumbre le van cambiando de forma. ¿Sí o no? Y entonces, ya que no, que el Día de los Niños, y le van cambiando de nombre, pero es lo mismo. Y entonces, argumentos que tiene la gente para practicar eso es que no pasa nada. Así es con el pecado. Mira, yo hice esto y no me pasó nada. Yo pequé y no me pasó nada. O pequé y nadie se dio cuenta, no se nota, no se ve. Pero recuerde algo, que la Biblia dice que nosotros no andamos por vista. Las consecuencias del pecado, les decía, por eso al principio les dije, esto que dice aquí de Jueces es la consecuencia de años de estar practicando lo malo. Y nuestra actitud frente al pecado es de enemistad, estamos en contra de él, estamos en una pelea, en una lucha contra el pecado. Y así debe ser nuestra actitud frente a todo lo que sea pecado. Amén. Porque, les decía, porque ese es tu enemigo, tú tienes que mirarlo así, como un enemigo que va a traer esa consecuencia a tu vida: asedio, acoso. Y les recuerdo lo que dice la Biblia: la paga del pecado es muerte, fracaso, destrucción. Amén. Y le voy a dar, para terminar ahí, otro día seguimos con el tema, si el Señor lo permite. Otra consecuencia grave también que causan esas costumbres es la ira de Dios, es el enojo. Y recuerde que la Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero el hecho de que sea lento no quiere decir que no sienta ira. Y mientras la persona siga practicando costumbres así, Dios no se enoja de una, pero se va enojando de a pocos. ¿Sí? Porque lento quiere decir eso. Amén. Lento, va despacio, va despacio, va despacio. Así como uno como padre con los hijos, mire, recoja eso al principio. Y viene otra, mire, recoja eso. Y va despacio y uno como que le va subiendo por acá adentro. ¿Qué fue? ¿Qué pasó con eso? Ya le dije la tercera vez. ¿Qué fue? Y hasta que sigue y después ya le llegó al límite. Como nosotros no tenemos el límite de Dios, nosotros más rápido se nos llena la copa. ¿Se han leído que la Biblia dice que la copa de la ira de Dios, la copa de la ira de Dios es más grande, la nuestra es más pequeña, por eso? Pero tiene una copa, tiene un límite. Y si no se cambian las malas costumbres, va a llegar un momento en donde el nivel de la ira del Señor ya se va a hacer sentir. Al principio de pronto no se siente, pero si se sigue insistiendo, añadiendo pecado a pecado por las costumbres que no le agradan a Él, va a llegar un momento en donde ya se va a empezar a sentir el enojo del Señor. Y se lo siente así, les decía, Él permitía que los madianitas vayan y hagan eso con los israelitas. Amén. Cortar costumbres con disciplina. Amén. Vamos a orar. Gracias. Oh, hermanos, te bendecimos en esta noche. Queremos, Señor Jesús, exaltarte, honrarte, Señor Jesús, porque eres bueno, porque eres fiel, porque has sido misericordioso con nosotros, lento, Señor, para la ira. Tu paciencia es grande, Señor. Y nos humillamos delante de ti para pedirte perdón por todas esas costumbres, esos hábitos que hay en nuestra vida, que practicamos, que no te agradan, Señor. Bendito eres, Señor, bendito, santo es tu nombre, Señor.
Oh, desato la unción de tu Espíritu, Señor, sobre tu iglesia. Desato fuego sobre esta congregación. Enciéndeles, Señor, enciéndeles, avívales, sopla, Señor. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Danos de tu aliento, danos de tu vida, danos de tus fuerzas. Queremos ser como tú, Señor, queremos agradarte a ti, complacerte, Señor. Complacerte a ti. Más Espíritu Santo, desciende sobre este lugar, llena a tus hijos, llena a tus hijas, que sean llenos de ti, que sean llenos de ti, Señor. Desato el poder de la palabra de Dios, desato el poder del Evangelio. Declaro que corre la palabra de Dios como ríos de agua viva. Declaro que corre la palabra de Dios y que mientras corre la palabra de Dios se hacen milagros, maravillas dentro de tu pueblo, en medio de tu pueblo, en cada uno de tus hijos, de tus hijas. Se rompen cadenas, se rompen lazos, se deshace el asedio del pecado, Señor. Se rompen los cercos del enemigo. Se rompen los cercos de nuestro enemigo, se destruyen campamentos de nuestros adversarios. Desato poder de Dios, desato más poder de Dios en el nombre de Jesús. Más Espíritu Santo, muévete en medio de tu iglesia. Glorifícate, Señor. Haz resplandecer tu rostro. Brilla, Señor, en medio de nosotros. Resplandece en este lugar. Te damos la gloria, te damos la honra. Corta, Señor. Da tu palabra, Señor. Envía tu palabra. Coloca tu sentir en nuestro corazón. Danos de tu sabiduría, de tu entendimiento, de tu discernimiento, Señor. Que tu pueblo sea despojado de todo peso y del pecado que lo asedia, Señor. Que tu pueblo pueda despojarse de todo peso y del pecado que lo asedia, Señor. Que tu pueblo, Señor, sea libre. Que sean libres, que sean libres. Santo es. Bendito es tu nombre, Señor. Desato más unción, más aceite, Señor, sobre estas lámparas. Llena, Señor, llena sus lámparas, llena sus vasijas con más aceite, Señor, más unción. Llénales de ti, Señor. Donde el ardiente fuego no coloca tu sentir, coloca tu querer, Señor, por tu buena voluntad, Señor. Por tu buena voluntad, Señor. Reprendo la obra del enemigo, reprendo la obra del adversario. Declaro que el fuego consume y deshace
la influencia del pecado, Señor, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu de tu iglesia. Se rompen esas costumbres, se rompen esos hábitos, se cortan de la vida de tus hijos. Son cortadas las malas costumbres del alma de tu pueblo. En el nombre de Jesús, desato fuego, fuego del Espíritu Santo, fuego de Dios. Se rompen, se cortan en el nombre de Jesús. Más unción, Señor. Desato más fuego, Señor. Más de ti, Señor. Declaro libertad, declaro liberación a tu pueblo para que pueda prosperar, para que pueda crecer, Señor, para que puedan avanzar. Declaro prosperidad a tu pueblo, Señor. Se rompen los cercos del enemigo, se rompen los cercos del pecado. Bendigo a tu siervo, bendigo a tu iglesia, Señor. Santo, santo, santo. Pertenezco yo en tu presencia. Solo tú eres nuestro escudo. Solo tú eres nuestra fortaleza, Señor. Nuestro escudo eres tú, solamente tú, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Escudo nuestro. Refugio nuestro eres tú, Señor. Queremos agradarte. Ayúdanos, Espíritu Santo, a agradar a nuestro Dios. Coloca tu querer, coloca tu sentir por tu buena voluntad, Señor. Muévenos en tus caminos, Señor, en tus sendas, en tus veredas, Señor. Guíanos por tu senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Que tu pueblo pueda desechar lo malo, pueda desechar lo malo. Pueda retener lo bueno, Señor. Adora al Señor. Abre tu boca y adora al Señor. Abre tu corazón.